Enrique Krause en redes sociales. Me lo enviaron y creo que es importante para entender cómo estos intelectuales se van alineando contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Déjame nada más encontrar la información sobre este video. Yo lo mandé ayer a mis compañeros porque me pareció lamentable escuchar muchos de estos intelectuales, ¿no? Intelectuales, yo digo que hacen el ridículo. Fue hace 2 semanas que Enrique Krause publicó esto en YouTube. Escúchenlo, por favor. Escuchen al gran intelectual de la derecha, el cerebro de la Operación Berlín. Nótese mi sarcasmo. Enrique Krause. En julio de 2006, un mes antes de las elecciones presidenciales de aquel año, escribí un ensayo titulado El Mesías Tropical. Se trataba de levantar una señal de alerta por el peligro inminente que consideraba yo cernirse sobre México en el caso de que Andrés Manuel López Obrador llegara al poder. Se trataba, decía yo entonces, de un redentor, de un hombre que se identificaba y se identifica aún con la figura de Jesucristo, seriamente lo hace, seriamente lo dice, y cuyo objetivo es entonces no el de mejorar la situación material y social de los mexicanos, sino literalmente salvarlos, redimirlos, purificarlos. 12 años después de esas elecciones que perdió López Obrador por un margen muy pequeño, llegó al poder en julio de 2018. Antes del estallido de la pandemia del coronavirus, las señales de que los temores, aquellos de 2006, no eran infundados, quedaban ya perfectamente claras. El desmantelamiento de las instituciones autónomas, el acoso a la libertad de expresión, el dominio prácticamente absoluto sobre el Congreso y los gobiernos de los estados. Todo eso y más configuraban una concentración del poder que no se había visto en México, nunca antes en la historia, salvo si hacemos excepción de los tiempos de los tlatoanis aztecas. Tiene ahora López Obrador más poder que el que tuvieron todos los presidentes del PRI, porque los presidentes del PRI en el siglo XX no eran dueños del partido y tenían 6 años como límite para su gestión. López Obrador sigue teniendo. A ver, párelo ahí, Ceci, párelo ahí, por favor. Mi querido Daniel Marmolejo, en la visión de Enrique Krause, es peor un concentrador del poder como López Obrador que los presidentes honorables que tuvimos en México del PRI. Cierra tú con tu opinión, mi querido Daniel. Mira, acabo de tener una conversación con Octavio Paz, quien descalificaría moralmente a Enrique Krause por utilizar la relación que tuvo Krause con su juventud para imponer una condición de intelectual orgánico a los gobiernos neoliberales. ¿Y qué decía Octavio Paz? ¿Y cómo pudiéramos encontrar esto con relación al presidente de México y esto que plantea Krause? Paz decía, la libertad no necesita alas, lo que necesita es echar raíces. Y cuando tú ves que se construyen carreteras en Oaxaca hechas a mano, y cuando tú ves que les llega una pensión
a las personas olvidadas, hasta por sus mismos parientes, personas mayores, con las cuales pueden arrancar un entusiasmo a la vida. Cuando ves que niños con discapacidad pueden tener un soporte por parte del Estado, cuando ves que hay una preocupación por la salud, parando la corrupción en el sector que ha sido vulnerado por los neoliberales, y cuando ves que se pone no en dilema proyectos culturales ni académicos, sino la operación de los fideicomisos, cuando ves que personajes como Billy Álvarez son investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera, cuando ves el grito de independencia del pasado 15 de septiembre 2019, que es uno de los gritos más emotivos en la historia de este país, pues lo que te queda claro, Vicente, es de que estamos echando raíces. Y esto le preocupa a Enrique Krause. Otra frase de Paz dice: sin libertad, la democracia es despotismo. Sin democracia, la libertad es una quimera. Pues en este país, Krause puede decir lo que quiera. Claro. No es perseguido. El aparato de Estado no persigue a nadie. Lo que estamos haciendo es una crítica a este personaje. Las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas ha sido inyectado el veneno del miedo al cambio. Lo que tiene como envenenamiento Krause, Aguilar Camín, Denise, Gilberto Lozano, los aporofóbicos en camionetas de alta gama, lo que verdaderamente tienen es miedo al cambio. Y amigos de Krause, Aguilar Camín, Clio y Nexos, Aguilar Camín dice, es que no voy a utilizar las mismas palabras, pero el sentido es de que el presidente está irrefrenable en su proyecto y que es, según gente cercana al presidente, un proyecto revolucionario. Pues es lo que queríamos. Entonces ellos muy cómodamente están viendo el cambio y además ya son personas de la tercera edad, tienen miedo al cambio, pero tienen miedo a un cambio de paradigma, al paradigma social, y tienen miedo a la libertad. Definitivamente. Y tienen miedo a que el pueblo eche raíces y que sea un gobierno verdaderamente profundo de transformación, querido Vicente. Definitivamente, mi querido Daniel Marmolejo. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente a que se suscriba a tu canal, mi querido Daniel? Claro que sí, Vicente. Yo invito a todas las personas para que sigan esta lucha histórica que estamos dando junto contigo en Cuarta República. También invitarlos a un foro que va a ser un foro sobre economía que se va a liberar a través del canal del Congreso, del cual daremos parte porque analizaremos el documento del presidente López Obrador en términos de cómo salir de esta situación. A 4A República en YouTube y a Homo Ex Novo. Solamente quiero decir, Vicente, agradeciendo esta oportunidad, que tendremos en el documental Guerra Híbrida parte 3, la participación de uno de los personajes más simbólicos en la crítica y que no ha sido un personaje mediático respecto a la situación luego de haber sufrido una persecución de Estado, y quien estaría dando una información de muy alto valor histórico, con la cual se derrumbaría por siempre la figura de Felipe Calderón, Vicente. Esto en Guerra Híbrida capítulo 3. ¿Nos puedes adelantar quién? Lo vamos a dejar pendiente. Solamente voy a decir que es una de las personas más honorables que yo haya tenido la oportunidad de conocer y que su testimonio no cabe ya en la voz de un periodista, sino en su propia persona. Y diré algo importante, que fue mi segundo intento por entrevistarlo, Vicente. En el primer intento tuve que guardar mi equipo después de haberlo montado, porque le tengo profundo respeto y porque quizás no era el momento,
pero quienes estamos convencidos de que Calderón pasará sus últimos días en prisión, tuvimos que hacer un esfuerzo y creo que noblemente él accedió a esta entrevista de valor histórico para México, querido Vicente. No te digo quién, no porque me caigas mal, sino porque estamos esperando que Calderón, Hillary Clinton y por ahí que le presten una computadora a Genaro García Luna, vean Guerra Híbrida capítulo 3 mañana. ¿Y qué te parece si lo ponemos después de Sin Censura, Vicente? Pues ya estás, mi querido Daniel Marmolejo, vamos a estar al pendiente de quien me imagino, si es que me imagino, del gran general. Y te mando un abrazo, mi querido Daniel, estamos al pendiente de este tercer capítulo de Guerra Híbrida. Gracias. Vamos contra los traidores, Vicente, contra los traidores a la patria. Un fuerte abrazo a todo tu auditorio. Gracias, mi querido Daniel Marmolejo. Y